Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Judith Cristina Sánchez Quintero, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás. Hoy vamos a tener la oportunidad de adentrarnos un poco en la historia del comercio en el mundo y más adelante veremos cómo evoluciona el derecho comercial. Para poder hablar eh, del, del derecho comercial es necesario hablar primero de cómo se manejaba el comercio en la antigüedad. Eh, ya desde tiempos antiguos ya había forma de comerciar. Y con decirles que en 1700 antes de Cristo, eh, aproximadamente en el año 1692, un rey de Babilonia llamado Hammurabi creó los códigos de Hammurabi. El código tenía normas claras escritas, es una piedra y tenía normas claras sobre arrendamiento de barcos, la responsabilidad del dueño, tenía cómo se pagaban las comisiones. Entonces, sorprendente encontrarme eso en el camino. Cómo antes de existir cualquier método, el comercio fue tan importante en la historia que utilizábamos la sal, que fue muy importante eh, para, para una forma de pago, por decir como el trueque, pero la sal era un elemento muy importante en tiempos antiguos. Y con el tiempo ya llegó la edad de bronce y la edad de bronce llegó no solo eh, a decir que existía, por ejemplo, empezaron a existir las monedas, sino como eh, manejaban tanto comercio marítimo eh, y tanto pues en transporte de mercancía, se dice, ¿no?, que sobre el año 1220 antes de Cristo, los fenicios fueron los inventores del comercio internacional marítimo. Ellos tenían normas eh, hasta de negociación y cómo se iba la mercancía, cómo llegaba, cómo se iba un barco vacío a recoger mercancía a otro país, cómo se negociaba, y existían personas dedicadas a ese proceso. En sí, los pueblos de la antigüedad vieron como las bases completas hacia hacia, hacia eh, el complemento de la historia del derecho comercial, ¿no? Porque ellos sí crearon leyes, sino que nunca fue leyes directamente enfocadas hacia el comercio, sino eran leyes civiles, y pues de ahí salió todo, ¿no? El derecho romano, eh, como le estábamos hablando ahorita, estaba destacado de una complejidad jurídica súper importante y útil para el resto de la historia. Dicen que este fue la base, eh, la base de leyes civiles de muchos países, y fue una influencia súper importante en los sistemas jurídicos que se crearon de ahí en adelante. Dentro del Imperio Romano existieron normas, dentro de esas normas civiles existía una ius gentium, que era como el manejo que se le daba a los peregrinos o a los extranjeros que llegaban a su puerto. Entonces Roma, muy fuerte en ese proceso, entonces siempre tuvo como el manejo, ¿no? Ya existía todo el proceso y fue súper interesante haberme encontrado en el camino de la investigación. El feudalismo en el tiempo, ya eso fue después de Cristo. El feudalismo sucede durante la Edad Media y se desarrolla principalmente en Europa Occidental, y es un sistema económico bastante fuerte porque hace que el señor feudal, dueño de la tierra, era dueño también de la producción de la tierra.
hacía que las personas, que los pues, granjeros o que los cultivadores, los campesinos, solo les quedara lo del consumo, ¿no? El consumo de ellos y tuvieron que aprender a intercambiar productos entre ellos mismos porque pues no había otra forma de negociación. Ya cuando con el tiempo entra el capitalismo, eh, ya se empieza a acabar la economía del trueque que se manejaba y se entra en una economía monetaria. Ligado a ello, pues ya fue una presencia del efectivo y la presencia de los señores feudales que fueron los mismos que seguían a cargo, pero pues ya se manejó de otra manera, empiezan a manejar los créditos, se empieza a desarrollar la banca desde el capitalismo, pero la banca tiene una presencia importante en el tiempo, porque la banca antes no solo como ahora que es préstamo, cuando eso estaba, intervenía en casi todos los procesos económicos. Eh, Cabe notar pues que lo puse dentro del proceso, está, se presentaba la burguesía, ¿no? ¿Por qué lo puse? Porque pues era la burguesía los que tenían derecho, eh, como si fuera de familia, a ser los dueños de las industrias, ¿no? Y ellos eran los más grandes comerciantes, pero en esa época, más o menos entre 1600 y 1800, se empiezan a crear los pequeños comerciantes y fue súper interesante verlo, porque nacieron de los artesanos, ¿no? Y, y que en ese momento formaron la base de lo que se conoció como la Lex Mercatoria y, y hacía que ya se tuvieran en cuenta los pequeños artesanos, ¿no? Ya como base inicial del derecho comercial en el mundo entero, está la creación de las ordenanzas, que ellas sí empezaron a desarrollar ya como el nacimiento del derecho comercial en el mundo, ya fruto de las necesidades de la historia, ¿no? El carácter de las ordenanzas inicialmente se hizo como presencia hacia la parte marítima, que era como la conexión más grande que tenían los países en la antigüedad. Eh, pues Luis XIV en el año 1673 fue uno de los que dio las guías hacia los negociantes. Ya el derecho comercial en el periodo mercantilista ya deja de ser una expresión de las corporaciones de mercadería y se convierte en una actividad estatal. Aún sin los tribunales de comercio en su composición conservan junto con los magistrados representantes de la clase mercantil. Estos tribunales, sin embargo, emanaban de la jurisdicción estatal, como decir de lo civil, dejando de ser un producto de autonomía corporativa y se empieza a crear el derecho comercial. Dice en la historia que en 1667 Suecia fue el primero que desarrolló, que presentó el Código de Comercio Marítimo ya como legalmente, ¿no? Sino que se indica dentro de la historia que no necesariamente fue el más importante. Las ordenanzas de Colbert escribió muchísimas, pero la importancia era sobre los códigos aduaneros. Este francés tenía influencia directa en las legislaciones europeas y por ende, pues ya por medio de la colonia, por supuesto en nuestro espacio, en el espacio latinoamericano, pues el espacio marítimo. Hubieron muchas revoluciones, hubieron muchos procesos que llevaron a que fuéramos libres, y no libres solamente hablando de libertad propia, sino libres de ejercer comercio, ya no pertenecer a la burguesía, el derecho a ser comerciante, o no solo tener derecho los señores que más tenían dinero, sino ya en la Revolución Francesa se logró, ¿sí? Se proclamó el derecho de todas las personas, ¿sí? Tenían derecho a realizar negocios, operaciones que tuvieran a bien. Entonces,
ahí donde muchos se crean las patentes, tanta gente tan famosa en ese tiempo empezó a registrar todos los inventos que tenían para que no se los robaran, ¿no? Porque comercialmente pudieron ser muy ricos con esos inventos. El Código de Comercio francés fue el que transformó radicalmente el carácter del derecho mercantil y el sentido de la objetivación, y con la promulgación del mismo se inicia una época de historia del derecho comercial en el mundo entero. A pesar de que Colombia se basa a pesar de que ya existían ordenanzas antes, Colombia se basa en las ordenanzas de España, pero el Código de Comercio francés fue el que predominó en el resto del mundo, ¿no? El Código de Comercio se publicó en 1807, no fue el primer intento de poner orden, ¿no?, a la parte comercial, pero fue ya como el cierre a los ciclos de los comerciantes. El primer Código de Comercio fue promulgado en 1829, constaba de 5 libros sobre cuestiones generales, contratos, comercios marítimos, ya se incluyeron las quiebras y las administraciones de justicia. Súper interesante. El derecho comercial en Colombia, lo que le estaba diciendo ahorita, está totalmente influenciado desde la colonia. Luego nuestra legislación está basada en la legislación española sobre las ordenanzas de Bilbao. En la ley del 23 de mayo de 1835, en la que se dispuso que cuando las partes no fijaran intereses, esta ley se creó. Era una ley civil, pero ya era como el enfoque inicial que le dio Colombia a la parte comercial, donde se fijaban intereses ya al momento de hacer negociaciones. En Colombia, el Estado intervino mucho en la creación de corporaciones y gremios. Hacia 1851 y hasta 1900, los principales fueron los de café, en esa época la parte minera, ferrocarriles, que estaba metido el gobierno. Igual muchas de esas reuniones y los documentos que se fueron compilando en cada vez que habían declaraciones o cambios, se fueron archivando y archivando. Con el tiempo, con esos documentos fueron denominados estatutos, ¿sí? Eso se usa ahora y después se practicaba, entonces ya se fue quedando en el tiempo con la historia. Y ya el Código de Comercio Marítimo en Colombia estuvo regulado hasta 1870 por el libro tercero del Código de Comercio de 1853, que había adoptado la Nueva Granada. Pero ya el primer Código de Comercio en Colombia sale mediante la ley del 1 de junio de 1853, el cual se recoge casi textualmente el Código de Comercio de España. Pero bueno, ya teníamos un inicio, ¿no? Ya el segundo Código de Comercio en Colombia, de la Constitución Política de 1886, abolió el federalismo y reconstituyó Colombia como una república unitaria con un gobierno central. Atribuyó al Congreso Nacional la facultad de expedir códigos en todos los ramos de la legislación y de forma de disposiciones. En ese tiempo se armó como un grupo de personas en Colombia para que hicieran ese trabajo. En el año 1935 se pensó por primera vez en actualizar la Ley Orgánica Mercantil, y con tal propósito la Ley 73 del mismo año dispuso crear una comisión encargada de adelantar la revisión general del Código de Comercio, a fin de dotar al país de una legislación completa y moderna. Claro está que los cambios desde esa época a la fecha no han sido muchos. Sería bueno, dentro de pues, mi visión, que Colombia diera un planteamiento adicional a las normas mercantiles, porque pues no hemos evolucionado mucho, tenemos mucha historia que contar, tenemos mucho que decir, pero siento que la información siguió siendo la misma. La historia es como una parte
es como una parte dedicada al, ¿cómo me explico? Con una parte solo dedicada como a los conceptos, pero en realidad quedamos quedados en el tiempo, con tanta historia por contar, ¿sí? Eh, Quedamos relegados en el tiempo y tenemos mucho más por hacer. Y aquí cuando hablamos de acto de comercio, es el derecho comercial durante mucho tiempo fue personal o profesional y por ello se llamó el derecho de los comerciantes y la calidad de los mismos la, la representaba el registro mercantil de la Cámara de Comercio, independientemente de la calidad de los actos que formaba el ejercicio principal de la persona inscrita. Con el paso de los años, se dio un enfoque netamente objetivo, tendiente a calificar de comerciante a todo aquel que ejecutara actividades relacionadas con el comercio. Con el paso de los años, se dio un enfoque netamente objetivo, tendiente a calificar al comerciante a todo aquel que ejecutara actividades relacionadas con el comercio. ¿Sí? El Código de Comercio, como estaba basado en las leyes de Bilbao, las ordenanzas de Bilbao, tuvimos que tener una transformación. Hoy en día, durante muchos años se crearon leyes y acuerdos que formaban la concepción de comerciantes y sus actos mercantiles. Hoy en día tenemos como referencia legal el Código de Comercio colombiano, en su artículo 20, que incluye la enumeración de actos considerados mercantiles, para ser más claros, puesto que el derecho comercial no es en el país el derecho de una empresa, sino el derecho de los comerciantes, sean estos que ejecuten en forma ocasional o en forma organizada y continuada. La clasificación de los actos de comercio. La relación y la definición anteriormente dicha de los actos de comercio nos induce a clasificarlos de forma organizada y separada. Se dan de origen a relación entre partes y con ellos. Se entiendan que se deben hacer cuando existen actos mercantiles o actos absolutamente mercantiles. Ahí podemos ver que por relaciones contractuales los actos mercantiles son los que corresponden a los tres primeros grupos previstos en el artículo 20 del Código de Comercio. Son abundantes o de concurrencia diaria en la vida económica. Y los absolutamente mercantiles son actos u operaciones que bien pueden llamarse absolutamente mercantiles, ya que no tienen este carácter solamente en relación con alguna de las partes que intervienen en ellos, sino en su todo. Ya cuando hablamos de la parte de su funcionamiento, por ejemplo, actos mercantiles por relación, con lo que especifica el artículo 21, dice que se entenderán como mercantiles todos los actos comerciales relacionados con actividades o empresas de comercio y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de las obligaciones comerciales. Los actos mercantiles, de acuerdo a su funcionamiento, los actos mercantiles mixtos, cuando el acto es mercantil para alguna de las partes y se rija para la disposición de la ley, ejecutado por dos sujetos que sean comerciantes. Y esta tercera clasificación, que es por su funcionamiento los no mercantiles, los que confiere el artículo 23 del Código de Comercio, y son los únicos que pueden aparecer en el objeto de las sociedades civiles. Continuamos. Tipos de comerciantes. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Son todas personas naturales y jurídicas que tengan capacidad para contratar y obligarse. Son personas naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Los menores adultos, hombres y mujeres entre 12 y 17 años de edad,
pueden con autorización de sus representantes legales ocuparse de actividades mercantiles. Las personas comerciantes. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria y habitual. Las sociedades mercantiles constituidas con arreglo a leyes mercantiles que son las sociedades mercantiles. Y las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional realicen actos de comercio, quienes en forma accidental ejecutan actos de comercio aún no siendo comerciantes, quedarán sujetos a las leyes mercantiles en lo que a dicha operación se refiere, hablando de sociedades extranjeras. Empresas. Se entenderá como empresa como toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Así la define el artículo 25 del Código de Comercio. Las empresas se pueden ejecutar actividades de naturaleza industrial, comercial o de servicios, según la clasificación de las empresas. Las empresas comunitarias es una forma asociativa por la cual el número plural de personas que reúnan las condiciones necesarias para el programa desarrolla todas o algunas actividades referentes a la explotación de predios rurales, ¿sí? Comercialización de productos agropecuarios o prestación de servicios que beneficien a una comunidad determinada, entre otros. Esta comunitarias pudieran estar las agremiaciones. Las empresas asociativas de trabajo son de carácter asociativo, tienen por objeto la producción, comercialización y distribución de bienes básicos por el consumo familiar o la prestación de servicios individuales. Sus asociados aportan su capacidad laboral o incorporan tecnologías para el cumplimiento de los objetivos. Estas empresas están regidas por la Ley 10 del 91. Las empresas unipersonales aparecen en la Ley 222 del 95 en el capítulo 2, o también la regulan las normas mercantiles que emanan del Código para las sociedades de responsabilidad limitada. La conforma una persona natural o jurídica a la que se le reconocen cualidades de las sociedades comerciales. Y luego están los consorcios, que son un ente económico sin personalidad jurídica, pero con el ánimo de lucro, que lo rige la Ley Pública 80 de 1993. Es una forma asociativa distinta a la sociedad y de otra que tienen como causa un acuerdo de dos o más voluntades, es decir, cuando dos o más personas presentan en forma conjunta una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de contratos. Esta parte de consorcio lo manejan mucho las entidades públicas para hacer contrataciones públicas, empresas que se unen. En cuanto a la evolución del derecho comercial, como ya lo vimos en la parte histórica, nos daba como la presencia del derecho comercial en Colombia, ¿no? En la época de la colonia, cuando se limitó el oro, las provisiones de mercaderías, cuando se establecieron las casas de contratación en Colombia, cuando empezamos a utilizar las ordenanzas de Bilbao, pero estas aún en el tiempo fueron ya reemplazadas por el Código de Comercio Interno, ¿sí? La estructura del Código de Comercio. Esta estructura podemos observar se compone de 6 libros. En el primer libro están los comerciantes y asuntos de comercio, en el segundo libro están las sociedades comerciales, en el tercer libro del Código de Comercio están los bienes mercantiles, luego están las obligaciones mercantiles, en el libro 5 está la navegación, que es de suma importancia, aunque
no tengamos, a pesar de tener acceso a dos mares, no aprovechamos al máximo esa parte. Y el libro sexto, que habla de los procedimientos. ¿Qué encontramos ahí? El arbitramiento, la regulación por peritos, la quiebra, que lo vamos a ver más adelante, y el concordato preventivo. Luego están las fuentes de derecho comercial. Las fuentes de derecho mercantil o comercial corresponden al estudio abstracto de las reglas o normas de conductas impuestas a los miembros de una sociedad organizada para que cumplan la función administrativa y jurídica en el medio organizacional. Hay por una parte las fuentes formales, que son las reglas, que son impuestas en la sociedad por las autoridades políticas en el cumplimiento de la misión propia, derivando de su poder en las mismas, y están las no formales, y ya les sigo diciendo, están las históricas, que son las leyes, códigos, decretos, desde los inicios, ¿no? Medios para conocer el contenido de la norma jurídica. Y hablando de las no formales, que me lo salté, habla de la jurisprudencia, principios generales del derecho mercantil, tratados internacionales, leyes extranjeras, doctrinas de organismos estatales y todo sobre los tratados del derecho mercantil. Hemos terminado pues la presentación. Espero haber aportado un poco de conocimiento y de la presentación. Muchas gracias. Hasta luego.